incidencia anual de infartos agudo miocardio desde antes de la pandemia se ha incrementado. Y eso es algo notable que hay que tener en cuenta. Cada vez más se incrementa la edad joven, fíjense en azul, como entre 45 y 64 años tiene una curva hacia arriba, cuando quien predominaba y era quien se pensaba iban a aumentar en los mayores de 65. Y esto ustedes tienen que tenerlo claro, porque ya el grupo de personas entre 45 y 65 años se está incrementando. Miren, peor aún, miren los grupos de 44. No es despreciable, con una tendencia también a incrementarse. ¿Y esto por qué sucede? Se asocia a un mal estilo de vida, una alimentación, la falta de ejercicio, sedentarismo, el tabaco, que creo que cada vez se fuma menos, situaciones de estrés principalmente, que se asocian al incremento de patología cardíaca coronaria en gente más joven. ¿Y cómo estamos en Arequipa? Miren, somos de las zonas o de las regiones con prevalencia al incremento en cuanto a patología cardíaca coronaria se refiere. Por lo tanto, el término angina, ustedes, por eso la clase se llama antianginosos, es prevalente. Hay un porcentaje alto de pacientes con angina. Y la angina como tal no le va a permitir, vamos a ver ahora sus conceptos y todo, desarrollarse adecuadamente. No va a poder trabajar normal, no va a poder producir, no va a poder hacer sus actividades del día a día. ¿Sí? En consecuencia, es conveniente tratar este cuadro anginoso que se va a hacer crónico en los pacientes que tengan ciertas condiciones, ¿no? ¿Cómo vamos a revisar? Pero, ¿qué sucede para que se genere angina? Básicamente, la presencia de isquemia a nivel del músculo. ¿Y esto se va a dar por qué? Por una alteración, un desbalance entre la demanda de oxígeno y el aporte de oxígeno. ¿De acuerdo? Y ahí un poco que vamos a desarrollar los fármacos, porque vamos a tener fármacos que aumenten el aporte de oxígeno, ¿sí? Y también fármacos que no tengan que ver con el aporte, sino que disminuyan la demanda de oxígeno, ¿sí? Entonces, por ahí pasa, viendo la fisiopatología, los fármacos que vamos a poder utilizar. ¿Ya? Entonces, yo les pregunto, ¿quién nos contesta? ¿Qué es angina? ¿Qué es angina? Es un dolor como tipo la angina. ¿De dónde? ¿De dónde? Es un dolor precordial, retroesternal, torácico anterior. ¿Qué más? Opresivo. Es opresivo. ¿Qué más? Es de intensidad severa. El paciente siente que se va a morir, siente que se muere. Y que se puede irradiar, ¿no? ¿A dónde? A la mandíbula o al miembro superior izquierdo, principalmente, pero algunos refieren incluso a ambos miembros. Entonces, no es un dolor cualquiera, ¿ya? Cada vez que ustedes tengan ese concepto de angina o vean un paciente con sospecha de angina en emergencia o donde estén, tienen que tomar medidas. ¿Cuál es la primera medida? Si es que tengo acceso a ello, ¿cuál? Tomarle un electrocardiograma, porque podría estar haciendo un infarto, ¿no? Un infarto de miocardio. Y como dice el libro de Bramwell, que es el padre de la cardiología, tiempo es corazón. O sea, si este paciente no, es un dolor por ansiedad y le das un analgésico y lo mandas a su casa, probablemente el paciente que va a regresar con un infarto, o si no, se va a morir. ¿De acuerdo? Y esta angina, como le hemos escrito, va a generar dolor en el pecho. ¿Y por qué duele el pecho? ¿Por qué duele el corazón?
por isquemia. Si somos más médicos, eso lo estudian ustedes en fisiología. ¿Han hecho fisiopatología? Sí. Con más razón. ¿Por qué bueno? Por el ácido láctico. ¿Qué sucede con el ácido láctico? ¿Qué sucede? Está bien, pero falta algo más. Como no llega oxígeno a la célula miocárdica, entra en anaerobiosis y se comienza a producir en esa zona ácido láctico, que es el producto de un estado anaeróbico. Sucede que el corazón tiene fibras nerviosas superficiales sensibles a los cambios en el pH. Sensibles en el sentido que son de dolor y se va a producir un dolor. Producto inicial, lógicamente, de la isquemia que se está presentando. Una isquemia viene por isquemia y por perder el corazón. ¿Y qué es un síndrome coronario? Como síndrome. ¿Qué es? Hay que unir todo lo que hemos dicho. ¿Ya? El paciente que tiene dolor, anginoso, ¿qué más? El paciente que tiene dificultad respiratoria, ¿cómo es? Es la repentina reducción de la carga de sanidad. Síndrome es conjunto de signos y síntomas, ¿no? Acuérdense. Entonces, todo lo que hemos dicho asociado va a generar un síndrome coronario que puede ser agudo o puede ser crónico. Puede ser agudo o puede ser crónico. ¿Ya? ¿Y qué es un infarto o un miocardio? ¿Cuál es la diferencia entre un síndrome coronario? Imagínense su corazoncito. El corazón tiene 4 cavidades, ¿no? Entonces el corazón, y se está generando una isquemia coronaria de inicio. ¿Y qué es infarto? El infarto ya es cuando se produce necrosis de la célula miocárdica, del tejido miocárdico. O sea, ya se muere esa zona. Y ahí es más complejo revertir. El tratamiento de elección gold estándar en un infarto o un miocardio es destapar rápidamente esa arteria tapada y es revascularización coronaria, o sea, con cateterismo cardíaco. Entrar hacia el corazón y limpiar esa arteria que está obstruida, probablemente con qué? Con aterasa, con ateromas, que es algo más estructurado, más organizado, y no solo grasa, ¿no? Eran unas células que se llaman las células espumosas, ¿no? A nivel del ateroma, y que, ¿qué es lo que hacen? Se van acumulando ahí, ¿y qué van haciendo? Van cerrando la luz, hasta que, ¿qué pasa? Ahí no genera nada, pero se resquebraja, se quiebra esa placa, y vienen las plaquetas a querer arreglar el problema y terminan de tapar las arterias. Y ahí se produce el infarto de miocardio, ¿no? ¿Es una emergencia el infarto de miocardio? Por supuesto, ¿no? Imagínense. En el sur del Perú, en el Ministerio de Salud, no existe la terapia de revascularización. Imagínense. De salud lo hace algunas veces que dispone de los recursos, sí, pero a veces no los tiene. ¿Cuánto cuesta un cateterismo cardíaco en la parte privada? Que sí hay. Supera los 60.000 soles. ¿Todo el mundo tiene para pagar eso? No. Entonces es un tema bastante importante de ser tratado, porque si sabemos del alto costo del manejo de esto y del poco acceso a poder resolverlo, ¿qué tendríamos que impulsar? Prevenir. ¿Ya? Prevenir. ¿De acuerdo? ¿Y cómo prevenimos? Primero, con un cambio de estilo de vida, ¿no? Yo quiero incidir mucho en eso con ustedes, ¿eh? ¿Y qué implica un cambio de estilo de vida? Uno, la alimentación. Pero ¿qué sucede? Cuando van al mall, ¿cuál es la zona del mall que está con más gente? Patio de comidas. El patio de comidas. ¿Y
¿Y qué vende en el patio de comidas? Ensalada de verduras. Comida con harta grasa. ¿De qué tipo? Trans. Grasas saturadas. La grasa saturada no es tan antigua, o sea, no está hablando de hace 500 años. No da ni menos de 100 años que existe. Menos, porque antiguamente le pregunten a sus abuelitas o más atrás incluso, para freír algo usaban la manteca de cerdo directo, que no es grasa trans, es una grasa animal, un poquito más saludable, ¿no? Pero ¿cuál es la grasa trans? Por ejemplo, la mantequilla, la margarina, las galletas. Para generar una galleta se usa grasa de ese tipo, ¿sí? Toda la comida rica, las hamburguesas, el pollo broster, ¿sí? La pizza. Y lamentablemente todo eso ha llevado a que nuestro país, incluso Sudamérica, sin ni siquiera haber vencido la desnutrición, ya estamos teniendo ¿qué? Obesidad. O sea, tenemos las dos cosas. En un congreso reciente, alguien expuso y dijo, ya se dice ahora que en nuestro país ya mucha gente no se muere de hambre, sino se mueren por comer mucho. Y eso está pasando. Segundo, ejercicio. No significa ir para el gimnasio, todo, no, ese es complicado. Pero sí se recomienda caminar, en promedio 20 a 25 minutos diarios, ¿no? Caminar, no al sedentarismo. Ese es otro problema, ¿no? Ya, ¿acaso ustedes de repente no sé si lo han hecho? Pero ya no hay niños jugando en las calles, ¿no? Como alguna vez hubo, además que es peligroso, te atropellan. Incluso en agosto era la época de las cometas. ¿Ven eso? Sí, pero mucho menos de lo que era. Antes toda la ciudad se veía llena de cometas. Sí. Más ahora en las afueras, ¿no? O sea, ahora yo creo que ha bajado al menos del 50%. Entonces las actividades al aire libre, las actividades de ejercicio, están disminuyendo en todo caso, no han desaparecido. El estrés, ¿qué hacemos con el estrés? Ustedes, estresados, estudiantes de universidad, ¿no? Que también es un factor importante asociado a esta cuestión, ¿no? Y podemos ir sumando otros, como la edad. La edad es un factor de riesgo que no lo podemos modificar. ¿Qué otro factor? El cigarro, el tabaquismo. ¿Qué otro factor? Las dislipidemias que se asocian a la alimentación. Otro, la diabetes mellitus, la hipertensión arterial. Y las que hemos dicho son pues factores de riesgo que van a generar esto, la cardiopatía isquémica, ¿no? Y cada vez más se ve esto, ¿no? Los dolores torácicos. Ese dolorcito que le da a una persona, mucha termina siendo un problema crónico. Y no es más que una obstrucción por aneromas, por placas de aneromas. Y se reduce la luz. Se da un trombo, se va a producir un espasmo, y al final, ¿qué sucede? El infarto agudo de miocardio, ¿no? Y les soy sincero, cuando ya uno llega a esto, imagínense, vamos a poner un pueblito ya de Chala. ¿Conocen Chala? De Camaná más allá, ¿no? Ya. Le dan un infarto, va a la posta, ustedes lo reciben, es un ¿no? Dice, Chaví me enseñaron que eso puede ser un infarto, pero no tengo electrocardiógrafo. Pero puede ser, transferencia a Camaná. La ambulancia, no hay gasolina. Échale gasolina. Hasta a veces el mismo médico es el que maneja la ambulancia. Se sube el médico a la ambulancia y la lleva a Camaná. Llegan a Camaná, tienen el electrocardiógrafo, pero llegaste 2 horas después con toda la demora. El médico de Camaná dice, sí, efectivamente es un infarto de cara anterior con elevación del segmento ST, hay que trombolizarlo, hacerle cateterismo. Estamos en Camaná, acá no hacemos eso. Hay que mandarlo a Arequipa. La ambulancia, no hay chofer, el chofer está así enfermado. La familia, no, yo me lo llevo en mi carro.
¿Cómo te hace llevar tu carro un infartado? Si se muere en el camino, nunca hagan eso, ¿no? A ustedes les cae, es como médicos, ¿no? Así que, ¿qué hace el médico? Caballero, tiene que esperar. 2 horas después aparece un chofer. El paciente está... Ya, mientras tanto le has dado una aspirina, le has dado atorvastatina, tenías. Pero ese no es el tratamiento. Le vuelves a tomar un electro, infartadazo, toda la cara anterior, con ST elevado, ¿no? Vamos a Arequipa ya 2 horas, ya pasaron 4 horas. ¿Cuánto es de Camaná a Arequipa? 3, 4. De subida, 3 horas. Bueno, una se poniendo, ya 2 horas y media. Ya son 6 horas y media. Llega al hospital y en el hospital otro tema. Por si acaso no hay cateterismo, hay que tamporizar. Pero justo ayer han usado el último antiplace que quedaba y cada antiplace que cuesta 5.000 soles, cuesta cada frasco. Así que tiene que pagar. ¿Se dan cuenta? Lo complejo, ¿no? Y ahí no vas a decir, pues, hay que mandarlo a Lima, ¿no? Imagínate que ya se morirá por paciente. Eso es lo lamentable. Entonces, las unidades de cardiología de los hospitales del Ministerio de Salud, no hablo de salud porque es otra rama y en salud sí dispone un poco más de recursos, pero que también a veces son limitados. A veces no tienen los catéteres para hacer el cateterismo y no hay para hacer ese procedimiento por la gran cantidad de pacientes. Entonces, si sabemos eso, tenemos sí o sí como médicos que impulsar la prevención. ¿De acuerdo? Porque ¿qué pasa si no es uno? Si son 3 infartados que llegan a la vez. A rezar, ¿no? Agua bendita. Entonces, estos factores de riesgo son los que tenemos que manejar, chicos. Y les soy sincero, y yo estoy pensando lo mismo que ustedes ahora. No, yo soy inmortal. En mi familia nunca pasa esto. Hasta que pasa. Entonces, ¿dónde tenemos que empezar? En nuestras familias, ¿sí? Todos los días comiendo pizza, todos los días tomando gaseosas. No, ¿sí? Entonces mejor tomemos agua, no tomemos gaseosa, comamos más verduras. El médico pues, finalmente tiene que cuidarse, ¿no? Porque si no, ¿cómo vas a tratar a un paciente? No fumen si fuman. Hagan ejercicio. Tenemos que cuidarnos. Porque nadie nos va a cuidar. O sea, el paciente viene y el paciente viene, tú eres el que le va a salvar la vida y tú eres perfecto. Factores de riesgo que sí podrían modificarse como los que ven. ¿Ya? ¿Y cuál es la fisiopatología? Yo les he pasado, ¿no les pasa a usted? Un resumen decía un resumen práctico sobre los antialginosos, un PDF. ¿Quién le pasé? ¿Dónde está? Sí, les pasaste. Pero te mandé el PDF. ¿Lo tienen? Leo. Pero de ahí es este cuadro, ¿ya? Para que lo lean, ¿sí? ¿Dónde? ¿Qué sucede? Hay disminución del flujo coronario, como aterosclerosis, trombos, vasospasmos, anemia, alteraciones valvulares. Disminuye el aporte de oxígeno, se da isquemia y se da el dolor, ¿sí? O, también, ¿qué puede pasar? Que aumente la demanda. Entonces va a haber una alteración en el aporte de oxígeno y en la demanda de oxígeno. Ese corazón va a pedir más oxígeno. Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la contracción, aumenta la precarga, aumenta la poscarga. Ese corazón entra en estrés y te dice necesito más y llega menos. Conclusión, angina. ¿Qué factores condicionan? Hemos dicho, reducción al aporte de oxígeno, alteraciones vasculares, de la presión de reducción coronaria, de la demanda. Todo suma para al final generar un problema cardíaco que puede ser, que pudo haber sido prevenido o evitado, ¿no? Que pudo ser evitado.
¿Dónde es más frecuente todavía? ¿En hombres o mujeres? Todavía es más frecuente en hombres. ¿Sí? Pero las mujeres están ahí que le hacen la pelea. Ya quiere pasar. ¿Ya? Miren, ahí todavía no estamos hablando de fármacos, sino que esto es parte del tratamiento que ustedes todos tenemos que hacer con un paciente, ¿no? O sea, ¿cuál es la clásica? Viene el paciente, el papá, viene la mamá, los dos pesan más de 100 kilos, ¿cómo va a ser el hijito? Igual, ¿no? Y lo más probable es que la mamá sea diabético, el papá también. ¿Qué pasará con este niño? Probablemente también sea diabético. Probablemente. Hemos hablado del infarto, que hay una obstrucción, un espasmo, un cese del flujo coronario, el cual va a llevar a un cuadro isquémico y una angina como consecuencia, que no es más lo que hemos dicho, ese dolor, con una disminución del aporte de oxígeno y aumento de la demanda. Hay una angina que se llama estable o típica, y es la más frecuente. Además, el paciente que se levantó y caminado 5 cuadras y me empezó a doler el pecho, pero me senté, respiré, me golpeé así y ya se me pasó, ¿no? Pucha, pero ¿qué puede pasar en algún momento? Ya no. El paciente caminó, incluso durmiendo, y generó un infarto agudo miocardio. Y ese infarto agudo miocardio no es más que la consecuencia de una isquemia pues prolongada, que no ha sido tratada oportunamente con los factores de riesgo que hemos dicho. Que todos nos han dicho, diabetes, obesidad, el ejercicio. Han salido las nuevas guías de la Asociación Americana del Corazón, de la Sociedad Americana de Cardiología, hace este mes. Y ya nos habla de esto último. ¿Se acuerdan que siempre se decía, no, hay que tomar una copita de vino, ionizado, de pizca para el corazón? Las nuevas guías dicen o recomiendan que ya no, cero. Así que si tiene algún familiar que toma su vino diario, ya no, ya se considera factor de riesgo. O sea, te suma puntaje para que hagas un infarto. ¿Ya? Entonces ya olvídense eso, de la copa de vino. La Sociedad Americana del Corazón dice, no, cero. Ni una ni media copita. ¿Ya? Dentro de los factores de riesgo. ¿De acuerdo? Entonces, si hay dolor, ¿qué hay que hacer? Tratar puede eliminar el dolor. Y lógicamente vamos a tratar la angina y tratar o de revertir esa isquemia, ¿no? Que usualmente es crónica, puede ser aguda también. Pero tenemos que identificar. Entonces, la primera acción debe estar encaminada a revertir las causas iniciales que produjeron ese episodio isquémico. ¿Qué hacemos? Podemos aumentar el suplemento de oxígeno, disminuir el consumo de oxígeno miocárdico o mejorar el metabolismo, proteger el miocardio de todo lo que se está generando, de esa acidosis que se está produciendo, ¿no? De ese estado de anaerobiosis. Entonces son 3 grandes ramas para el tratamiento farmacológico que vamos a revisar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿cuál es el tratamiento farmacológico antianginoso, antiangina, que estamos revisando? Vamos a tener que los nitratos, también llamados nitritos, los antagonistas, bloqueadores de canales de calcio y los beta bloqueadores. Los beta bloqueadores. ¿Ya? A diferencia de la mayoría, solo los beta bloqueadores han demostrado que mejoran el pronóstico de sobrevida, pero solo en 3 patologías: en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, en los pacientes con infarto agudo miocardio, infarto agudo miocardio sobre todo, ¿no? Pero los antagonistas y los nitritos calman el dolor, pero no mejoran la sobrevida, ¿no? No significa que esto sea mejor,
pero sí que pueden ser una estrategia con un plus, que es mejorar la sobrevida de los pacientes, pero con estas entidades, ¿no? Con insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección baja e infarto del miocardio principalmente. ¿Ya? Los demás, justamente lo que voy a buscar es calmar el dolor, disminuir la obstrucción, la isquemia, pero sin alterar la sobrevida. Ahí más va a pesar la identificación de los factores de riesgo o del tratamiento de esos factores de riesgo. Porque ya se desencadenó el problema. Entonces, resulta que el paciente es obeso, es diabético, es hipertenso, sedentario, y me llega el colesterol LDL en 350 y triglicéridos en 500. Una bomba de tiempo, ¿no? ¿Qué puede generar en ese paciente? No solo un infarto cardíaco, sino que más un ACV, el infarto. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, puedes también un infarto mesentérico, que eso es más de otras causas, pero también puede estar asociado. Entonces, estos tres grupos de fármacos van a ser de los más utilizados. ¿Para qué? Para generar mejora en la angina. Entonces, en el PDF, que ya lo tienen, ¿verdad? ¿Le diseñamos? Sí. ¿Sí? ¿Qué dice enfoque práctico? ¿No? ¿Lo tienen ahí? ¿Sí? ¿Lo han abierto? Sí. Ya quiero que lo lean, ¿ya? ¿Lo has abierto? Vamos a ver, ¿qué dijimos? Algo que tenga que ver con el oxígeno. ¿Cómo aumentamos el oxígeno? Poniéndole oxígeno. Es una estrategia. Pero ¿cómo lo vamos a hacer con fármacos? Fíjense en este cuadro que es interesante, porque podemos usar los antagonistas de los canales de calcio, también llamados bloqueadores, PCC, bloqueadores de canales de calcio. Como quién tenemos ahí, el amlodipino, el nifedipino, ¿no? O los nitratos, en segundo lugar, que ya lo vamos a estudiar también, como la nitroglicerina, ¿no? O el nitrato de isosopril. Pero fíjense por otro lado, con disminución de la demanda miocardio, o sea, calmar ese corazón, liberar un poco del estrés. Y este grupo de fármacos pueden hacer diversas cosas y donde más acción vamos a tener y donde más vamos a tener repercusión terapéutica con el uso de estos fármacos. Y fíjense, ¿no? Disminución de la poscarga. No, claro, hay que entender qué es la poscarga. ¿Qué es la poscarga? En términos de fisiología, poscarga. Muy bien. Entonces, es la resistencia que hay en la salida de sangre del corazón. O sea, es lo que el corazón tiene que vencer para que haya flujo sanguíneo. ¿Y qué tenemos que hacer para eso? Abrir esos vasos sanguíneos. Podemos usar otra vez los bloqueadores de canales de calcio, nitritos, algunos betabloqueadores que tienen acción vasodilatadora. Disminuir la frecuencia cardíaca. Ese corazón está porque quiere bombear sangre, ¿no? ¿Cómo disminuimos la frecuencia cardíaca? Betabloqueadores, bloqueadores de canales de calcio, no dihidropiridínicos, como los que vamos a ver, o la ivabranina, otro fármaco. Disminuir la contractilidad, betabloqueadores, bloqueadores de canales de calcio, no dihidropiridínicos. ¿Qué es la precarga? ¿Qué es la precarga? Es la cantidad de sangre que llega al corazón. ¿Ya? Podemos usar ahí nitratos. Mejorar el metabolismo de los miocitos. Esa acidez mejorada. La ranolacina y la trimetacilina. Otra acción no es que sean mejores, sino que tienen otro mecanismo de acción. Disminuir la sobrecarga de sodio, calcio miocitaria, la ranolacina. Entonces, existen estrategias para aumentar el aporte de oxígeno
o disminuir la demanda de oxígeno, ¿no? Tenemos un grupo de fármacos y tenemos otros o los mismos grupos de fármacos que podemos utilizar, ¿ya? Prácticamente ahí tenemos el resumen del uso de estos fármacos antiangínicos, ¿de acuerdo? Y en el PDF que tiene está desarrollado, lo mismo que estamos hablando. Entonces, todo este grupo de fármacos, ¿cuál va a ser su objetivo al final? Mejorar el flujo sanguíneo a nivel corporal, ¿no? De una u otra manera. Todos esos caminos van a confluir en mejorar el flujo de oxígeno, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, todos estos antianginosos van a ser sintomáticos, pueden ser terapéuticos, disminuir la mortalidad del mundo, ¿ya? Y vamos a intentar restablecer ese equilibrio entre el aporte y la demanda, ¿sí? Ese aporte y esa demanda, nuevamente que está de repente así, ¿no? Mucha demanda y poco aporte. Vamos a tratar de equilibrar, de enderezar, ¿de acuerdo? Y este cuadro me gusta porque es como que la parte gráfica de las dos anteriores, donde tenemos la precarga, que es lo que ya pasó, y la poscarga, ¿no? Y el uso que podemos dar a los nitratos, el uso que podemos dar a los beta-bloqueadores, a los calcioantagonistas, de la heroína, rapamicina. Y en la poscarga, el uso de los nitritos y los calcioantagonistas, como el metiacena, el glapamina, el iferetina, ¿no? Tengan en cuenta este cuadro también para acordarnos rápidamente los efectos, ¿ya? Quiero ver si podemos ver esto. Sí, claro. Este se supone. Sí, sí, sí. Vale. ¿Por qué se borra? Es que, doctor, está... Cada día eso, ¿sabías que comienza a resolverás un 50% del reembolso? Hola, bienvenidos de nuevo, soy usuario, soy especialista. Esta manera de... Soy López. Doctor, ¿usted recuerda el nombre de los videos? El nombre exactamente. Acá. Doctor, ya está yendo solucionando el problema. ¿Quién sabe? El delegado. El delegado se apoya. El delegado. Ay, sí, sí, sí. Ah, sí. ¿Qué tanto brazo es de la que te Casi han me sacado? acuerdo el brazo. Todo, yo me acuerdo. Sí. Estaba en tremenda, ¿verdad? Ay, ya, ¿verdad? Todos los días. Sí. Perdóname. A ti te gustaría
Acá. Y nada, sí, la casa de la verdad. Sí, también me parece. Ya, escuchen. Acá tenemos un centro de circulación, ¿no sabe? ¿Alguien lo conoce? No, recién vamos a ir. Recién van a ir, muy bien. Entonces, una de las causas de colapso de una persona es el infarto o el miocardio. Cuando viene el dolor, o se cae al suelo. Entonces, lo que les voy a pedir que hoy día puedan leer el algoritmo de resucitación básica, ¿ya? De resucitación básica, ¿sí? La resucitación básica empieza con las expresiones, ahora es CAB, ya no es ABC. Léanme lo último, ¿ya? De recomendaciones de la AJA, de la Asociación Americana del Corazón, ¿ya? Porque esto es parte del tratamiento, es parte del tratamiento. Entonces C son compresiones, A es ver la vía aérea y B recién la circulación. Además, en lo que siempre hemos pedido, no sé si ustedes saben si en la universidad hay desfibriladores automáticos. ¿Hay? No hay, hace tiempo le hemos pedido. O sea, si ahorita le da un infarto a alguien, ¿qué hace? Un paro cardíaco. Para eso sirven los desfibriladores automáticos. Actúan es como un robot, ¿no? Que desfibrila su. ¿De acuerdo? Esto va de la mano con el tema que estamos hablando, porque es parte del tratamiento. No va a llegar el paciente en paro y le vas a decir, es una angina, va a quedarle nitritos detrás. Tienes que hacer RCP primero. Tienes que hacer resucitación primero. Entonces, mañana les voy a preguntar el algoritmo de resucitación básica. Solo léanlo rápido, en 5 minutos lo leen. ¿Ya? Muy bien. Nada más, chicos, nos vemos mañana.